¿Alguna vez imaginaste que en plena noche de Navidad, una niña de apenas 6 meses pudiera ser abandonada dentro de una caja de cartón bajo el frío más cruel del invierno? Mientras la aldea celebraba, mientras las familias se reunían alrededor de la mesa, esa niña estaba sola, temblando y llorando tan bajo que casi nadie habría podido escucharla. Casi nadie. Porque en el orfanato, donde todos ya dormían, doña Dulce, la mujer de 65 años que cuidaba de aquellos niños como si fueran suyos, se levantó para revisar la casa una última vez, y fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto ahogado, débil, urgente. Abrió la puerta pensando que sería el viento, pero lo que encontró allí afuera cambió la noche, la Navidad y el destino de más de una vida. Una bebé abandonada, sin nombre, sin abrigo, sin nadie que la reclamara. Lo que doña Dulce no imaginaba es que, pocos días después, un hombre aparecería en su puerta buscando desesperadamente a su hija, y que al verlo entendería que no había sido él quien la abandonó, sino alguien que la niña nunca debería haber perdido. El orfanato estaba ubicado en lo alto de una colina, rodeado de bosques de pinos que parecían soldados silenciosos custodiando el silencio. La nieve había comenzado a caer desde el mediodía, y para la medianoche, el mundo entero lucía cubierto por un manto blanco que absorbía cualquier sonido. Era el tipo de silencio que envuelve, que reconforta, pero también que aísla. Aquella noche, la víspera de Navidad, doña Dulce había preparado una cena sencilla pero cálida para los 16 niños que vivían bajo su cuidado. Había guisado sopa de lentejas, horneado pan casero y preparado una pequeña natilla con canela que guardaba para ocasiones especiales. No era mucho, pero bastaba. Siempre bastaba cuando se compartía con amor. Los niños habían cantado villancicos desafinados alrededor de la mesa, y ella los había escuchado con una sonrisa cansada pero genuina. Luego, uno por uno, fueron subiendo las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos, camino a los dormitorios compartidos, donde las cobijas viejas, pero limpias, los esperaban. Dulce los había arropado a todos, uno por uno, como cada noche, como siempre. A las 11 de la noche, el orfanato estaba en completo silencio. Dulce se quedó sentada frente a la chimenea, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en las brasas que aún brillaban tenuemente. Pensaba en los rostros de los niños, en sus risas, en sus historias incompletas. Cada uno había llegado allí por una razón distinta. Algunos habían perdido a sus padres, otros habían sido dejados porque las familias no podían sostenerlos, y unos pocos simplemente habían sido olvidados. Pero ninguno de ellos estaba solo, no mientras ella pudiera levantarse cada mañana. Se frotó los ojos con cansancio y suspiró hondo. El día había sido largo, y sus rodillas le recordaban con cada movimiento que ya no tenía la misma energía de antes. Aún así, como cada noche desde hacía más de 30 años, Dulce se puso de pie y caminó hacia la puerta principal para asegurarse de que todo estuviera en orden. Era un ritual, una última revisión antes de descansar. Abrió la puerta del salón y recorrió el pasillo despacio, dejando que sus pasos resonaran suavemente contra el piso de piedra. Pasó frente a la cocina, donde las ollas aún esperaban ser lavadas. Luego revisó las ventanas del comedor, cerradas pero dejando entrar el frío que se colaba por los marcos antiguos. Todo estaba en calma, todo estaba bien. Regresó hacia su habitación, al fondo del primer piso, cuando un sonido detuvo sus pasos. Un llanto, débil, casi imperceptible, como el quejido de un animal herido, pero distinto. Dulce frunció el ceño y giró la cabeza hacia la puerta principal. El llanto venía de afuera. Se acercó despacio, con el corazón comenzando a latir más rápido. Quizás era un gato, quizás era el viento jugando trucos con su mente cansada. Quizás... Pero cuando apoyó la mano en el picaporte, el llanto se intensificó. Apenas, solo un poco,
pero lo suficiente para confirmar que no era su imaginación. Abrió la puerta. El frío la golpeó como una bofetada. La nieve caía en copos grandes y lentos, y el suelo estaba cubierto por una capa gruesa y blanca que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara del porche. Y allí, justo frente a los escalones de piedra, estaba la caja. Una caja de cartón común y corriente, del tipo que se usa para guardar frutas en el mercado. Estaba medio cubierta de nieve, con las esquinas húmedas y dobladas por el peso del hielo. Y dentro, Dulce bajó los escalones con el corazón en la garganta. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo mucho más profundo. Dentro de la caja había una bebé, una niña pequeña, quizás de 6 o 7 meses, envuelta en una manta delgada que apenas la protegía del viento helado. Su rostro estaba enrojecido por el frío, sus labios casi morados y sus ojos estaban cerrados con fuerza, mientras lloraba con una voz tan débil que parecía estar a punto de apagarse. Dulce no lo pensó 2 veces. Se arrodilló en la nieve, ignorando el dolor en sus rodillas, y levantó a la bebé con todo el cuidado del mundo. La manta estaba empapada. El cuerpecito temblaba sin control. La niña pesaba tan poco, demasiado poco. «Dios mío», susurró Dulce, apretando a la bebé contra su pecho. ¿Quién pudo hacer esto? La niña dejó escapar un gemido débil, y Dulce sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era la primera vez que recibía a un niño abandonado, pero nunca así, nunca en plena Navidad, nunca tan cerca de la muerte. Entró corriendo a la casa, cerrando la puerta con el pie, y corrió hacia la cocina. Encendió la estufa de leña con manos temblorosas y colocó una olla con agua a calentar. Luego, con cuidado infinito, quitó la manta mojada y envolvió a la bebé en su propio chal de lana. La niña seguía temblando. Dulce la acunó contra su pecho, meciéndola con suavidad mientras murmuraba palabras que ni siquiera entendía. Palabras de consuelo, palabras de promesa. «Ya pasó, mi niña, ya pasó, estás a salvo, estás conmigo». Poco a poco el llanto comenzó a calmarse. La respiración de la bebé se hizo más profunda, más pausada. Dulce sintió que el cuerpecito dejaba de temblar con tanta violencia, y solo entonces se permitió respirar. Observó el rostro de la niña bajo la luz cálida de la cocina. Tenía rasgos delicados, una naricita pequeña y un mechón de cabello oscuro que asomaba bajo el chal. Sus mejillas estaban aún rojas, pero sus labios comenzaban a recuperar un tono más saludable. Dulce pasó un dedo suave por la frente de la bebé, apartando un mechón húmedo, y fue entonces cuando lo notó. Al girar ligeramente la cabeza de la niña, vio algo en la nuca, una marca de nacimiento, pequeña, oscura, con una forma inconfundible, un corazón. Dulce tragó saliva y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Quién eres, pequeña?», susurró. «¿De dónde vienes? ¿Por qué te dejaron así?». No hubo respuesta, solo el crepitar de la leña en la estufa y el sonido suave de la respiración de la bebé. Dulce miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo en silencio. Alguien había dejado a esta niña allí. Alguien había tomado la decisión más cruel, o quizás la más desesperada. Pero esa noche, en esa casa llena de niños olvidados, la bebé había sido encontrada. Y mientras Dulce la acunaba en sus brazos, con el calor de la cocina envolviéndolas a ambas, una sola certeza llenó su corazón. Esta niña no estaría sola nunca más. Al menos, no mientras Dulce tuviera aliento. La bebé abrió los ojos por primera vez. Eran grandes, oscuros, y brillaban con una mezcla de miedo y cansancio. Miró a Dulce como si tratara de entender dónde estaba y si podía confiar. Dulce le sonrió con ternura, con lágrimas aún en los ojos. «Bienvenida, mi pequeña luz». Y en ese momento, sin saberlo, comenzó una historia que cambiaría más vidas de las que ella podría imaginar. Porque aquella bebé no había llegado por casualidad, y el hombre que pronto tocaría a su puerta tampoco. Los primeros rayos del amanecer
apenas asomaban entre las montañas cuando Dulce despertó con un sobresalto. Había pasado la noche entera en la mecedora de la cocina, con la bebé dormida contra su pecho, envuelta en mantas secas y tibias. No se había atrevido a soltarla. No todavía. La niña seguía respirando. Eso era lo importante. Dulce la observó con atención, buscando cualquier señal de que el frío hubiera dejado marcas permanentes. Los deditos de los pies y las manos ya no estaban morados. Su respiración era pausada y profunda. Y aunque sus mejillas aún lucían pálidas, había color en sus labios. Estaba viva. Pero ¿por cuánto tiempo había estado afuera? Dulce sintió un nudo en el estómago al pensar en ello. Si hubiera esperado 5 minutos más antes de abrir la puerta, si no hubiera escuchado ese llanto tan débil, si el viento hubiera sido más fuerte. Cerró los ojos y respiró hondo, apartando esos pensamientos. No servía de nada atormentarse con lo que pudo haber sido. Lo único que importaba ahora era lo que había pasado. La niña estaba aquí, estaba a salvo, y Dulce tenía que averiguar quién era. La mañana de Navidad en el orfanato siempre era especial, aunque discreta. Los niños bajaban las escaleras con los ojos brillantes, esperando encontrar algún pequeño regalo bajo el árbol de ramas secas que Dulce decoraba cada año con lazos de tela y velas hechas a mano. No había mucho, pero siempre había algo. Una naranja, un trozo de turrón, un juguete de madera tallado por algún vecino generoso. Ese año, sin embargo, los niños bajaron y encontraron algo inesperado. A doña Dulce sentada junto a la chimenea, sosteniendo a una bebé en sus brazos. Los más pequeños se acercaron primero, con pasos cautelosos y ojos muy abiertos. Luego vinieron los mayores, curiosos pero respetuosos, formando un semicírculo alrededor de ella. «¿Quién es doña Dulce?», preguntó Tomás, un niño de 8 años, con el cabello revuelto y las rodillas siempre raspadas. Dulce levantó la mirada y sonrió con cansancio. «Es una niña que necesitaba un lugar donde estar». «¿Se va a quedar con nosotros?», preguntó Lucía, una niña de 10 años, que siempre ayudaba con los más pequeños. Dulce vaciló por un momento. «No lo sé, mi niña. Todavía no lo sé». Los niños la observaron en silencio, con esa comprensión profunda que solo tienen aquellos que han aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre es justo. «¿Tiene nombre?», preguntó Matías, el mayor del grupo, un joven de 13 años con voz grave y mirada seria. Dulce miró a la bebé, que comenzaba a despertar lentamente, parpadeando contra la luz suave de la mañana. «Todavía no», respondió en voz baja, «pero le diremos mi pequeña luz, hasta que sepamos cómo se llama de verdad». Los niños asintieron, como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y quizás lo tenía. En ese lugar, todos habían llegado alguna vez sin nombre, sin historia, sin nadie que los reclamara, y todos habían encontrado uno nuevo. Después del desayuno, cuando los niños salieron a jugar en la nieve bajo la supervisión de Lucía, Dulce llevó a la bebé a su habitación. La colocó con cuidado sobre la cama y comenzó a revisarla con atención, buscando cualquier pista sobre su origen. La manta en la que había sido envuelta era vieja y raída, sin marcas ni bordados que pudieran identificarla. No había ropa especial, solo un body de algodón desgastado que había conocido mejores días. No había juguetes, ni chupete, ni biberón. Nada. Era como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de quién era esta niña. Dulce frunció el ceño, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. ¿Quién hace algo así? ¿Quién deja a una bebé sin siquiera una carta, sin una explicación, sin una pista? Alguien desesperado, pensó. Alguien que no tuvo otra opción, o alguien que simplemente no quiso tenerla. Pero había algo que no encajaba. Dulce había visto abandono muchas veces. Había recibido niños dejados en cestas con billetes dentro, niños entregados por madres llorosas que no podían alimentarlos, niños traídos por vecinos que sabían que sus familias no los querían. Y en cada caso, siempre había algo. Una señal, una razón,
Pero esta niña había sido dejada en plena noche de Navidad, bajo una tormenta de nieve, sin protección adecuada, sin nada que la identificara. Eso no era abandono por desesperación. Eso era abandono con prisa, con miedo, con urgencia. Como si alguien hubiera huido, Dulce preparó un baño tibio en la tina de metal que usaba para lavar la ropa. Calentó el agua con cuidado, probándola varias veces con el codo para asegurarse de que no estuviera ni muy fría ni muy caliente. Luego, despacio, desnudó a la bebé y la sumergió en el agua. La niña reaccionó con un gemido suave, pero no lloró. Parecía aliviada, como si hacía mucho tiempo que no sentía agua tibia contra su piel. Dulce la lavó con ternura, usando un jabón suave de lavanda que guardaba para ocasiones especiales. Pasó sus manos por los bracitos delgados, por las piernitas frágiles, por el vientre ligeramente hundido que delataba días sin comer bien. La bebé estaba desnutrida, no gravemente, pero lo suficiente para que Dulce sintiera una punzada de dolor en el pecho. Esta niña había pasado hambre, frío, abandono, y tenía apenas 6 o 7 meses. Cuando Dulce giró suavemente la cabeza de la bebé para lavarle el cabello, volvió a ver la marca, ese corazón pequeño y oscuro en la nuca. Lo observó con atención, pasando un dedo suave sobre la piel. No era una mancha, no era suciedad, era una marca de nacimiento clara e inconfundible, única. Dulce sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero esa marca le parecía importante, como si fuera una llave. Como si alguien en algún lugar estuviera buscando a una niña con un corazón en la nuca, o quizás nadie la buscaba. Quizás esa era la verdad más triste de todas. Los días siguientes transcurrieron con una rutina nueva. Dulce alimentaba a la bebé con leche diluida y papilla de arroz, tratando de que recuperara peso poco a poco. La niña comía despacio, como si no estuviera acostumbrada a tener comida segura. Pero con cada día que pasaba, sus mejillas se llenaban un poco más, sus ojos brillaban con más vida y sus manitas comenzaban a explorar el mundo que la rodeaba. Los otros niños la adoptaron sin hacer preguntas. Lucía le cantaba canciones de cuna por las noches. Tomás le traía flores silvestres que encontraba bajo la nieve. Matías tallaba pequeños juguetes de madera para que ella pudiera sostenerlos. Y Dulce sentía que su corazón se partía y se llenaba al mismo tiempo. Porque cada vez que miraba a esa bebé, veía una vida que había estado a punto de perderse. Y cada vez que la sostenía en sus brazos, sentía el peso de una responsabilidad que no había buscado, pero que no podía ignorar. Una noche, mientras la acunaba frente a la chimenea, Dulce le habló en voz baja. «No sé quién eres, pequeña luz, no sé de dónde vienes, no sé quién te dejó aquí, ni por qué». La bebé la miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si estuviera escuchando cada palabra. «Pero sé que estás aquí por una razón, y mientras yo pueda cuidarte, mientras tenga fuerzas, no estarás sola». La niña extendió una manita y tocó el rostro de Dulce. Sus deditos eran pequeños y tibios, y su toque era tan suave que apenas se sentía. Dulce sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Eres tan pequeña, y ya has sufrido tanto». La bebé no respondió, solo cerró los ojos lentamente, confiando en los brazos que la sostenían, y se quedó dormida. Y Dulce se quedó allí, meciéndola en silencio, preguntándose si alguien vendría algún día a buscarla, preguntándose si debía esperar que alguien lo hiciera, preguntándose si su corazón podría soportar despedirse de esta niña, si llegaba el momento, porque en apenas 3 días ya la amaba como si fuera suya, y eso la aterraba, porque el amor siempre duele cuando sabes que puede ser arrebatado. Pasaron 5 días más, 8 días desde la noche de Navidad. 8 días desde que esa caja de cartón apareció frente a su puerta, y nadie vino, nadie preguntó, nadie reclamó a la niña. Dulce comenzó a aceptar la idea de que quizás, solo quizás, esta bebé se quedaría,
de que formaría parte de esa familia imperfecta de niños olvidados, de que crecería allí entre risas y lágrimas, entre canciones de cuna y noches frías, y estaba comenzando a hacer las paces con esa idea. Hasta que, una tarde, alguien tocó a la puerta. Dulce estaba en la cocina, preparando sopa para la cena cuando escuchó los golpes. Eran fuertes, urgentes, desesperados. Dejó la cuchara de madera sobre la mesa y caminó hacia la puerta con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Abrió, y frente a ella estaba un hombre, joven, quizás de 29 o 30 años. Tenía el cabello oscuro despeinado por el viento, la ropa arrugada y los ojos de alguien que no había dormido en días. La miró con una mezcla de esperanza y miedo. Y luego, con voz quebrada, dijo: «Creo que mi hija está aquí». Dulce no respondió de inmediato. Se quedó allí, de pie en el umbral de la puerta, estudiando al hombre que tenía enfrente. Había aprendido, después de tantos años cuidando niños abandonados, a leer a las personas, a detectar la mentira en una mirada nerviosa, la culpa en una voz temblorosa, la desesperación genuina en un rostro marcado por el insomnio. Y este hombre parecía roto. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado durante días. Su barba crecía desprolija, sin cuidado. Las manos le temblaban ligeramente mientras las mantenía apretadas a los costados del cuerpo, como si no supiera qué hacer con ellas. Y su mirada era la de alguien que había perdido algo invaluable y no sabía si volvería a encontrarlo. Pero Dulce también había conocido a hombres que parecían desesperados y solo querían algo que no les pertenecía. Hombres que llegaban con historias inventadas, buscando sacar provecho de la bondad ajena. Y no podía arriesgarse. No con esta niña. «¿Quién es usted?», preguntó Dulce con voz firme, sin apartarse del marco de la puerta. El hombre tragó saliva y bajó la mirada por un instante, como si le costara sostener el peso de sus propias palabras. «Me llamo Mateo Durán, y...». Su voz se quebró. «Y creo que mi hija fue dejada aquí hace unos días». Dulce sintió que el corazón se le apretaba en el pecho, pero mantuvo la expresión serena. «¿Por qué cree eso?». Mateo levantó la vista, y en sus ojos había algo tan sincero, tan doloroso, que Dulce casi sintió la necesidad de apartarse. «Porque la he buscado por todas partes, porque he preguntado en cada casa, en cada camino, en cada rincón de esta región. Y alguien me dijo que vio a una mujer caminando hacia aquí con una bebé en brazos, hace más de una semana, en plena tormenta». Dulce no dijo nada, solo lo observó. Mateo dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que Dulce no se movía. «Por favor», susurró, «si ella está aquí, si mi hija está aquí, necesito verla, necesito saber que está bien». Dulce cruzó los brazos sobre el pecho, manteniendo la distancia. «Si usted es el padre, ¿por qué no estaba con ella? ¿Por qué fue dejada sola, bajo la nieve, sin protección, sin nombre, sin nada?». La pregunta cayó como un martillo. Mateo cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió había lágrimas rodando por sus mejillas. Porque no sabía dónde estaban. Porque su madre, la madre de mi hija, huyó. Dulce frunció el ceño. «¿Huyó de usted?». «No», respondió Mateo rápidamente, con desesperación en la voz. «No de mí, de mi madre, de la abuela de la niña». Hubo un silencio pesado. Dulce lo estudió con atención. Había algo en la forma en que lo decía, algo que sonaba verdadero. Pero también sabía que las palabras podían ser engañosas. «Explíquese», dijo con voz firme. Mateo respiró hondo, tratando de calmarse, y comenzó a hablar. Su historia salió en fragmentos, en frases entrecortadas, como si cada palabra le doliera. Dijo que había conocido a la madre de su hija 2 años atrás, que se habían enamorado rápido, demasiado rápido quizás, pero con una intensidad que ambos creyeron eterna, que cuando ella quedó embarazada, él había prometido cuidarlas a las 2.
que había trabajado día y noche para conseguir lo necesario, que había hecho todo lo que estaba en sus manos para ser un buen hombre. Pero su madre nunca aceptó a esa mujer, nunca la consideró suficiente, nunca creyó que fuera la adecuada para su hijo. Y cuando la niña nació, en lugar de ablandarse, se volvió peor. La criticaba constantemente, le decía que no sabía cuidar a la bebé, que era una mala madre, que la niña sufría por su culpa. Inventaba problemas donde no los había. Sembraba dudas, envenenaba cada momento de paz con palabras crueles disfrazadas de preocupación. Y Mateo no supo detenerla a tiempo. Yo trabajaba todo el día, dijo con voz rota. Salía antes del amanecer y volvía al anochecer. Pensaba que estaban bien. Pensaba que mi madre solo estaba siendo protectora. No me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Hasta que fue tarde. Dulce escuchaba en silencio, con los brazos aún cruzados, pero sintiendo que algo en su interior comenzaba a ceder. Mateo continuó. Dijo que una noche, al regresar del trabajo, encontró la casa vacía. Ninguna nota, ninguna explicación, solo silencio. Buscó a su madre primero y ella le dijo que la mujer había huido porque no quería responsabilidades, que había abandonado a la niña porque no la amaba, que era lo mejor que podía haber pasado. Pero Mateo no le creyó. Conocía a esa mujer. Sabía que amaba a su hija más que a su propia vida, y sabía que algo terrible debía haber pasado para que huyera de esa manera. Comenzó a buscarlas, preguntó a los vecinos, recorrió los pueblos cercanos, siguió cada pista, cada rumor, cada susurro, y lo que descubrió lo destrozó. Varios vecinos le dijeron que habían visto a la mujer caminando sola, con la bebé en brazos en medio del frío, que parecía enferma, muy enferma, que apenas podía sostenerse en pie. Que pedía ayuda, pero nadie se atrevía a involucrarse. Y luego, nadie volvió a verla. Creo que murió, susurró Mateo, con la voz ahogada en llanto. Creo que estaba tan enferma, tan débil, que no pudo seguir. Y antes de morir, dejó a nuestra hija en el único lugar donde sabía que estaría a salvo. Dulce sintió que se le cerraba la garganta. Mateo levantó la mirada hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas y súplica. Por favor, dígame si ella está aquí. Dígame si mi hija está viva. Dulce lo observó durante un largo momento. Buscó en su mirada cualquier señal de engaño, cualquier indicio de que estaba mintiendo, pero todo lo que vio fue dolor, arrepentimiento y amor, un amor desesperado. Respiró hondo y finalmente dio un paso atrás. «Entre», dijo en voz baja. Mateo parpadeó, sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Ella está aquí?» Dulce asintió lentamente. «Hay una bebé aquí. Llegó hace 8 días, en noche de Navidad. Dentro de una caja de cartón, bajo la nieve, casi muerta de frío». Mateo llevó las manos a su rostro y dejó escapar un sollozo desgarrador. Dulce lo dejó llorar. No dijo nada, solo esperó. Cuando Mateo logró calmarse un poco, Dulce habló con voz firme. «Pero que esté aquí no significa que sea su hija, y aunque lo fuera, eso no significa que pueda llevársela». Mateo levantó la mirada, asustado. «¿Por qué no?» Dulce dio un paso hacia él, con los ojos fijos en los suyos. «Porque usted dice que la ama, pero no estuvo allí cuando ella más lo necesitó. Dice que su madre fue cruel, pero usted no la protegió. Dice que busca a su hija, pero ¿qué me garantiza que no volverá a fallarle?» Las palabras cayeron como piedras. Mateo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque sabía que Dulce tenía razón. Dulce continuó, con voz más suave pero igualmente firme. «Esa niña estuvo a punto de morir y ahora está aquí, a salvo, rodeada de gente que la cuida. No voy a entregarla a alguien solo porque dice ser su padre. Necesito pruebas. Necesito saber que usted es quien dice ser y, sobre todo,
Necesito saber que podrá cuidarla mejor de lo que lo hizo antes. Mateo asintió lentamente, con la cabeza gacha. Tiene razón, susurró. Tiene toda la razón. Hubo un silencio. Y luego, Mateo levantó la mirada con determinación. Puedo probarlo. Dulce arqueó una ceja. ¿Cómo? Mateo respiró hondo. Mi hija tiene una marca de nacimiento. En la nuca. Justo aquí. Se tocó la parte de atrás del cuello. Tiene forma de corazón. Dulce sintió que el mundo se detenía. Mateo continuó, con voz temblorosa pero clara. Y su nombre es Angelita, porque cuando nació, su madre dijo que era un ángel enviado solo para nosotros. El corazón de Dulce latió con fuerza. Mateo dio un paso adelante, con los ojos suplicantes. Por favor, déjeme verla, aunque sea solo una vez. Déjeme saber que está bien. Y si usted decide que no puedo tenerla, lo aceptaré. Pero, por favor, déjeme verla. Dulce lo miró durante un largo momento, y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa. Mateo la siguió con el corazón en la garganta. Entraron a la cocina, donde la bebé estaba recostada en una pequeña cuna improvisada cerca de la chimenea. Lucía, la niña de 10 años, la estaba meciendo suavemente mientras le cantaba una canción de cuna. Al ver a Dulce y al extraño, Lucía se puso de pie rápidamente, como si quisiera proteger a la bebé. «Está bien, Lucía», dijo Dulce con suavidad. «Puedes ir con los demás». Lucía vaciló, pero asintió y salió de la cocina, lanzando una última mirada de advertencia hacia Mateo. Dulce se acercó a la cuna y con cuidado infinito levantó a la bebé en brazos. Mateo se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la niña. Su labio inferior tembló. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. «Angelita», susurró con voz rota. La bebé parpadeó, despertándose lentamente, y miró hacia el hombre con curiosidad. Dulce observó la reacción de Mateo con atención. Buscó cualquier señal de falsedad, cualquier indicio de actuación, pero todo lo que vio fue amor, amor puro, devastador, real. Mateo extendió una mano temblorosa hacia la niña, pero se detuvo a medio camino, como si no se atreviera a tocarla. «¿Es ella?», preguntó Dulce en voz baja. Mateo asintió incapaz de hablar. Dulce giró suavemente la cabeza de la bebé, mostrándole la nuca, y allí estaba, el corazón, pequeño, oscuro, inconfundible. Mateo dejó escapar un sollozo y cayó de rodillas. «Es ella, es mi hija, es mi Angelita». Y mientras lloraba, con el rostro entre las manos, Dulce supo dos cosas con absoluta certeza. Primero, este hombre decía la verdad. Y segundo, su corazón estaba a punto de romperse, porque sabía que tarde o temprano tendría que decidir si devolver a esa niña al hombre que la había perdido, o protegerla de un mundo que ya le había fallado una vez. El silencio en la cocina era tan denso que parecía tener peso. Mateo seguía de rodillas en el suelo, con las manos cubriendo su rostro, sollozando sin control. La bebé lo observaba desde los brazos de Dulce, con esos ojos grandes y oscuros, sin entender quién era ese hombre que lloraba por ella, pero sintiendo, de alguna manera, que había algo familiar en su presencia. Dulce no se movió, no habló, solo observó. Había visto muchas cosas en su vida. Había visto a madres entregar a sus hijos con lágrimas en los ojos porque no tenían cómo alimentarlos. Había visto a padres huir de sus responsabilidades sin mirar atrás. Había visto mentiras disfrazadas de amor y amor disfrazado de abandono. Pero esto era diferente. Este hombre no estaba fingiendo. Su dolor era real, su arrepentimiento era genuino y su amor por esa niña era innegable, pero el amor no siempre era suficiente. Dulce lo había aprendido de la manera más dura. Había visto a niños regresar con padres que los amaban, pero no sabían cuidarlos. Había visto promesas rotas y esperanzas destruidas, y no podía permitir que eso le pasara a Angelita. No después de todo lo que esa niña había sufrido.
Respiró hondo y habló con voz firme. «Levántese, señor Durán». Mateo tardó un momento en reaccionar. Lentamente, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente, como si apenas pudieran sostenerlo. Dulce lo miró a los ojos. «Usted dice que es su padre, y la marca lo confirma. Pero eso no cambia el hecho de que esta niña fue abandonada, que estuvo a punto de morir. Que alguien tuvo que tomar una decisión desesperada porque usted no estuvo allí». Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé». «¿Lo sabe?», repitió Dulce con un tono más duro. «¿Sabe lo que significa dejar a una bebé de 6 meses sola en una caja de cartón bajo una tormenta de nieve en plena noche de Navidad?» Mateo cerró los ojos con fuerza. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré». «No se trata de que usted se lo perdone», dijo Dulce. «Se trata de que ella merezca algo mejor, algo seguro. Algo que no la lastime otra vez». Mateo levantó la mirada y en sus ojos había una determinación que antes no estaba. «Tiene razón, ella merece lo mejor, y yo quiero ser eso. Quiero ser el padre que debía haber sido desde el principio». Dulce lo estudió en silencio. «Las palabras son fáciles, señor Durán, los hechos son otra cosa». Mateo asintió. «Lo sé, y por eso no vengo a pedirle que me la entregue ahora mismo. Vengo a pedirle una oportunidad». Dulce arqueó una ceja. «¿Una oportunidad?». Mateo dio un paso adelante con las manos abiertas en un gesto de súplica. «Déjeme demostrarle que puedo cuidarla. Déjeme venir todos los días. Déjeme ayudar en lo que sea necesario. Déjeme estar cerca de ella mientras consigo un trabajo estable y un lugar seguro donde vivir. Y cuando usted vea que soy capaz, cuando esté convencida de que no volveré a fallarle, entonces, y solo entonces, permítame llevarla conmigo». Dulce lo observó durante un largo momento. Había algo en la forma en que lo decía, algo que sonaba sincero, algo que le recordaba a los hombres buenos que había conocido en su vida, esos que no huían de sus errores, sino que los enfrentaban. Pero también había algo que la asustaba, porque cada día que Mateo pasara con Angelita, cada sonrisa que compartieran, cada vínculo que construyeran, sería un día más en el que Dulce tendría que prepararse para despedirse, y ya amaba a esa niña como si fuera suya. Respiró hondo y habló. «Está bien». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿En serio?». Dulce asintió lentamente. «Puede venir, todos los días, a la hora que quiera, pero con condiciones». Mateo asintió rápidamente. «Las que sean, las acepto todas». Dulce levantó un dedo. «Primera condición, no puede sacarla de esta casa sin mi permiso, ni siquiera por un momento». Mateo asintió. «Segunda condición, no puede prometer cosas que no está seguro de cumplir, ni a ella, ni a mí, ni a nadie». Mateo asintió otra vez. «Tercera condición, tiene que demostrarme con hechos que puede cuidarla. Necesito ver que tiene trabajo, que tiene un lugar donde vivir, que tiene estabilidad, y solo cuando yo esté convencida de eso, recién entonces hablaremos de que se la lleve». Mateo respiró hondo y miró a Dulce con una mezcla de gratitud y determinación. «Lo haré, se lo prometo. Haré todo lo que sea necesario». Dulce lo observó en silencio. «No me prometa a mí, señor Durán, prométaselo a ella». Y señaló a Angelita, que seguía observándolos con curiosidad desde sus brazos. Mateo miró a su hija. Su labio inferior tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Dio un paso adelante, despacio, y extendió una mano temblorosa hacia la niña. «Angelita», susurró con voz rota, «papá está aquí, y esta vez, no te voy a fallar». La bebé lo miró con esos ojos grandes y oscuros, y luego, como si algo dentro de ella reconociera esa voz, extendió su manita hacia él. Mateo dejó escapar un sollozo y tocó los deditos pequeños de su hija con reverencia. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Dulce lo sintió. Una conexión, un vínculo, algo que no se podía explicar con palabras,
pero que existía de todas formas. Supo entonces que, pasara lo que pasara, ese hombre no iba a rendirse. Los días siguientes fueron extraños. Dulce no estaba acostumbrada a tener un hombre adulto rondando el orfanato a todas horas, pero Mateo cumplió su palabra. Llegaba todas las mañanas poco después del amanecer con las manos llenas de cosas útiles. Traía leña para la chimenea, traía leche fresca del pueblo, traía harina y azúcar, traía pañales de tela que había comprado con lo poco que tenía. No pedía nada a cambio, solo pedía poder ver a su hija. Dulce lo observaba desde la distancia, analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Al principio, Mateo apenas se atrevía a tocar a Angelita. Se sentaba cerca de ella y la miraba con una mezcla de amor y miedo, como si temiera que fuera a desaparecer si la tocaba. Pero poco a poco, con la supervisión de Dulce, comenzó a interactuar más. Le cantaba canciones que su propia madre le había cantado cuando era niño. Le hablaba en voz baja, contándole cosas sobre su vida, sobre sus sueños, sobre todo lo que quería hacer por ella. Y aunque Angelita no podía entender las palabras, parecía escuchar. Sus ojos lo seguían cuando él se movía. Sus manitas se extendían hacia él cuando estaba cerca. Y cuando él la cargaba con todo el cuidado del mundo, la niña apoyaba su cabecita contra su pecho y cerraba los ojos, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro. Los otros niños del orfanato también comenzaron a aceptarlo. Tomás le hacía preguntas sobre su trabajo. Lucía le pedía que trajera flores para Angelita. Matías, el mayor, lo observaba con desconfianza al principio, pero después de unos días comenzó a hablarle con respeto. ¿Y Mateo? Mateo respondía a todos con paciencia y amabilidad. Ayudaba a reparar las cosas rotas en la casa. Jugaba con los niños cuando tenía tiempo, nunca se quejaba, nunca pedía reconocimiento, solo trabajaba y amaba. Dulce lo notaba, y aunque no quería admitirlo, su corazón comenzaba a ablandarse. Una tarde después de 2 semanas de visitas diarias, Mateo llegó con una noticia. Entró a la cocina donde Dulce estaba preparando sopa y se quedó de pie en el umbral, nervioso. «Doña Dulce, tengo algo que decirle». Dulce levantó la mirada de la olla. «¿Qué pasa?» Mateo respiró hondo. «Conseguí trabajo. Es en el aserradero del pueblo. No paga mucho, pero es fijo. Todos los días. Y me dijeron que, si trabajo duro, puedo quedarme todo el tiempo que quiera». Dulce sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Eso es bueno». Mateo asintió, con una sonrisa tímida pero genuina. «Y también encontré un lugar donde vivir. Es pequeño, muy pequeño, pero está limpio. Tiene una cocina, una habitación y una ventana que da al bosque. Y tiene espacio suficiente para una cuna». Dulce dejó la cuchara sobre la mesa y se secó las manos en el delantal. «¿Ya lo tiene?» Mateo asintió. «Lo alquilé ayer. Aún no hay mucho adentro, pero estoy juntando cosas. Tablones de madera para hacer una cuna, telas para hacer cobijas, y estoy aprendiendo a cocinar, porque sé que Angelita va a necesitar comidas adecuadas cuando sea más grande». Dulce lo observó en silencio. Mateo dio un paso adelante, con los ojos brillantes de esperanza. «No es mucho, todavía no, pero es un comienzo, y prometo que cada día será mejor. Cada día haré que ese lugar sea más seguro, más cálido, más digno para ella». Dulce sintió un nudo en la garganta. «¿Y su madre? ¿La abuela de Angelita?» La expresión de Mateo se oscureció. «No volví a verla, y no pienso volver. Ella fue la razón por la que perdí a mi familia una vez. No voy a dejar que vuelva a pasar». Dulce asintió lentamente. «Bien». Mateo la miró con gratitud. «Eso significa que...» Dulce levantó una mano, deteniéndolo. «Eso significa que va por buen camino, señor Durán, pero aún no es suficiente. Necesito ver ese lugar. Necesito estar segura de que es adecuado. Y necesito que pase más tiempo con Angelita antes de tomar una decisión final». Mateo asintió, sin perder la esperanza. «Lo entiendo, y cuando quiera verlo,
Solo tiene que decirlo. Estaré listo. Dulce lo observó durante un largo momento, y luego, por primera vez desde que lo había conocido, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero estaba allí. Está bien, señor Durán. Creo que está haciendo las cosas bien. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió también. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Dulce asintió. Eso espero. Y mientras Mateo salía de la cocina para ir a ver a su hija, Dulce se quedó allí, de pie junto a la estufa, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que quizás, solo quizás, había esperanza, no solo para Angelita, sino también para ese hombre que había llegado a su puerta, roto y desesperado, pero dispuesto a reconstruirse. Y eso, pensó Dulce, era algo que valía la pena proteger. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva al orfanato, una rutina que nadie había pedido, pero que todos comenzaron a aceptar como si siempre hubiera estado allí. Mateo llegaba cada mañana cuando el sol apenas asomaba entre las montañas. Siempre traía algo útil, un saco de papas, leña recién cortada, algún juguete tallado a mano durante las noches de insomnio. Nunca llegaba con las manos vacías, y nunca faltaba un solo día. Ni cuando llovía, ni cuando la nieve caía tan fuerte que los caminos se volvían intransitables, ni cuando su cuerpo dolía después de largas jornadas en el aserradero. Siempre estaba allí, y los niños comenzaron a esperarlo. Tomás lo recibía con una sonrisa y le contaba sobre las aventuras que había inventado en el bosque. Lucía le mostraba las flores que había recogido para Angelita. Matías le pedía consejos sobre cómo reparar cosas rotas. Y los más pequeños simplemente corrían hacia él, buscando que los cargara o les contara historias. Mateo respondía a todos con paciencia, con ternura, con una generosidad que no parecía forzada, sino natural. Y Dulce lo observaba todo. No decía mucho, no hacía comentarios innecesarios, pero sus ojos estaban siempre atentos, evaluando cada gesto, cada palabra, cada interacción. Buscaba grietas, señales de impaciencia, momentos en los que Mateo se cansara de fingir, pero no los encontraba. Porque Mateo no estaba fingiendo. Una mañana, Dulce lo encontró en la cocina, sentado en el suelo con Angelita en su regazo. La niña sostenía un pequeño caballo de madera que él había tallado y lo observaba con fascinación mientras Mateo le explicaba, con voz suave, cómo había hecho cada detalle. ¿Ves esta parte pequeña?, decía Mateo, señalando la crin del caballo. Aquí usé un cuchillo muy fino para hacer las líneas. Quería que pareciera suave, como tu cabello. Angelita balbuceó algo incomprensible y golpeó el juguete contra el suelo riéndose. Mateo sonrió y la acercó más contra su pecho. Eres traviesa, ¿verdad? Igual que tu mamá. Hubo un silencio. Dulce notó cómo la expresión de Mateo cambiaba, cómo su sonrisa se volvía más triste, cómo sus ojos se llenaban de algo parecido al dolor. Tu mamá era... comenzó con voz quebrada. Era la persona más valiente que conocí. Nunca se rindió. Nunca dejó de luchar por ti. Y si estuviera aquí, estaría tan orgullosa de verte crecer. Angelita levantó la mirada hacia él, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. Mateo le acarició la mejilla con ternura. Te prometo que voy a contarte todo sobre ella. Cada historia, cada recuerdo, para que nunca olvides quién fue, para que sepas que fuiste amada desde el primer momento en que exististe. Dulce sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio y se sentó en una silla cercana. Mateo levantó la mirada sorprendido de verla allí. «¿Doña Dulce?» No la escuché entrar. Dulce negó con la cabeza. No quería interrumpir. Hubo un silencio cómodo. Mateo miró a Angelita, que ahora jugaba con los dedos de su mano. «¿Sabe? Cada día que paso con ella, me doy cuenta de todo lo que perdí, de todo lo que no vi, de todo lo que no pude proteger.
Dulce lo observó en silencio. Mateo continuó, con voz baja. Nunca la vi dar sus primeras sonrisas. Nunca estuve allí cuando tuvo frío o hambre. Nunca pude arrullarla cuando lloraba, y sé que eso no tiene vuelta atrás. Sé que no puedo recuperar ese tiempo. Levantó la mirada hacia Dulce, con los ojos brillantes. Pero puedo asegurarme de que no vuelva a perderse nada más. Puedo estar aquí, ahora, y todos los días que vengan. Y sé que quizás no sea suficiente para borrar lo que pasó, pero es todo lo que tengo. Dulce respiró hondo. No se trata de borrar lo que pasó, señor Durán. Se trata de construir algo nuevo sobre lo que quedó. Y eso no se hace con palabras, se hace con presencia, con constancia, con amor que no se rinde. Mateo asintió lentamente. Lo sé, y estoy tratando, todos los días. Dulce lo miró durante un largo momento. Y se nota. Mateo parpadeó, sorprendido. ¿En serio? Dulce asintió. Los niños hablan de usted. Dicen que es amable, que escucha, que nunca promete cosas que no puede cumplir. Y eso dice mucho de una persona. Mateo sintió que algo se aflojaba en su pecho. Gracias. Eso significa mucho para mí. Dulce se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bosque cubierto de nieve. Sabe, señor Durán, he cuidado a muchos niños en mi vida y he visto a muchos padres, buenos, malos, ausentes, presentes, y aprendí que el amor no se mide en palabras bonitas o en momentos perfectos. Se mide en lo que alguien está dispuesto a hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Se giró para mirarlo. Y usted ha estado aquí incluso cuando ha sido difícil. Incluso cuando no tenía nada que ofrecer más que su tiempo. Y eso es más valioso de lo que cree. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Entonces, eso significa que... Dulce levantó una mano. Significa que me gustaría ver ese lugar donde vive. Ese lugar que dice que está preparando para ella. Mateo asintió rápidamente, limpiándose las lágrimas. Sí, cuando quiera. Está listo. Dulce sonrió levemente. Mañana. Iré mañana. Al día siguiente, Dulce dejó a los niños bajo el cuidado de Matías y caminó con Mateo hacia el pueblo. Angelita iba en sus brazos, envuelta en una manta gruesa, observando el mundo con curiosidad. El camino era largo, pero tranquilo. Mateo caminaba en silencio, nervioso, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que Dulce no se cansara. Cuando llegaron al pueblo, giraron por una calle estrecha y se detuvieron frente a una casita pequeña, de madera desgastada, pero sólida. Tenía una puerta verde que alguien había pintado recientemente y una ventana amplia con cortinas blancas que dejaban pasar la luz. Mateo abrió la puerta y se hizo a un lado. «Adelante». Dulce entró despacio, observando cada detalle. El interior era simple, muy simple. Había una mesa pequeña con 2 sillas, una cocina de leña en una esquina, un armario con algunas ollas y platos, y en el centro de la habitación, junto a la ventana, estaba la cuna. Era de madera clara, tallada con cuidado. Tenía barrotes suaves y redondeados, y en el fondo había una pequeña manta de lana con un bordado en forma de corazón. Dulce se acercó y pasó los dedos por la madera. ¿Usted la hizo? Mateo asintió. Sí. Tardé varias noches. Quería que fuera perfecta. Quería que fuera segura. Dulce observó cada detalle. No había astillas, no había bordes filosos, todo estaba suave, cuidado, pensado. Luego miró alrededor. Las paredes estaban limpias, el suelo estaba barrido, había leña apilada junto a la estufa. Había comida en el armario, papas, lentejas, arroz, un frasco de miel. No era mucho, pero era suficiente, y lo más importante, era un hogar. Dulce se giró hacia Mateo. ¿Dónde va a dormir usted? Mateo señaló una esquina donde había un colchón enrollado. Allí. Por ahora es suficiente. Cuando tenga más dinero compraré una cama. Pero Angelita tiene lo que necesita. Y eso es lo importante.
Dulce lo observó en silencio. Mateo dio un paso adelante, con los ojos llenos de esperanza. Sé que no es perfecto, sé que no es una casa grande ni lujosa, pero es honesto, es seguro, y está lleno de amor. Eso se lo prometo. Dulce respiró hondo y miró a Angelita, que estaba comenzando a dormirse en sus brazos. Luego miró alrededor una vez más, y sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero de una manera suave, como cuando un hielo viejo finalmente se derrite bajo el sol de primavera. «Está bien», dijo en voz baja. Mateo parpadeó. «¿Qué?» Dulce lo miró a los ojos. «Está bien, señor Durán, este lugar está bien». Mateo sintió que las piernas le temblaban. «Eso significa que...» Dulce asintió lentamente. «Significa que creo que usted puede cuidarla, que creo que ella estará segura aquí, y que, cuando llegue el momento, podrá llevársela». Mateo dejó escapar un sollozo y cayó de rodillas. «Gracias, gracias, gracias, gracias». Dulce sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero aún no, señor Durán. Todavía necesita más tiempo. Ella necesita acostumbrarse a usted, y usted necesita estar completamente preparado. Pero pronto, muy pronto». Mateo asintió, con el rostro bañado en lágrimas. «Lo que sea necesario. Haré lo que sea necesario». Dulce lo observó durante un largo momento, y luego con voz suave dijo: «Lo sé». Y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado para siempre, porque Angelita había encontrado un padre, y Mateo había encontrado una razón para no rendirse nunca más. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con una mezcla de paz y melancolía que Dulce no sabía cómo nombrar. Era como contemplar una puesta de sol hermosa, sabiendo que pronto llegaría la oscuridad. O como sostener arena entre los dedos, sintiendo cómo se escurría lentamente sin poder detenerla. Angelita crecía cada día. Sus mejillas estaban más llenas, sus brazos más fuertes. Y sus ojos brillaban con una luz que no tenían cuando llegó envuelta en esa caja de cartón, temblando bajo la nieve. Ahora sonreía, balbuceaba, extendía sus manitas hacia las personas que amaba, y una de esas personas era Mateo. Cada vez que él llegaba, la niña reaccionaba, giraba la cabeza buscándolo, sus ojos se iluminaban, y cuando él la cargaba, ella apoyaba su cabecita contra su pecho con una confianza que solo los niños pueden dar. Era una conexión que no se podía fingir. Y Dulce lo sabía. Una tarde, mientras preparaba la cena, Dulce observó a Mateo desde la ventana de la cocina. Estaba sentado bajo el viejo roble del jardín, con Angelita en su regazo, señalándole los pájaros que saltaban entre las ramas. La niña reía cada vez que uno de ellos cantaba, y Mateo la miraba como si fuera lo más precioso que existía en el mundo. Lucía se acercó a Dulce y siguió su mirada. «Es buen padre, ¿verdad?», preguntó la niña con voz suave. Dulce asintió lentamente. «Sí, lo es». Lucía se quedó en silencio por un momento y luego preguntó: «¿Va a llevársela pronto?». Dulce sintió un nudo en la garganta. «Creo que sí». Lucía la miró con esos ojos sabios que solo tienen los niños que han vivido demasiado en muy poco tiempo. «Va a extrañarla mucho, ¿verdad?». Dulce tragó saliva y asintió. «Mucho». Lucía le tomó la mano. «Pero es lo correcto. Ella necesita estar con su papá». Dulce apretó suavemente la mano de la niña. «Lo sé, mi niña. Lo sé». Y era verdad. Lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, después de que todos los niños se fueron a dormir, Dulce se quedó despierta frente a la chimenea. Angelita dormía en sus brazos, con la respiración pausada y profunda, completamente en paz. Dulce la observó durante largo rato. Memorizó cada detalle de su rostro, la curva de sus pestañas, la forma de su nariz, el pequeño lunar que tenía en la mejilla izquierda, la marca de corazón en la nuca que había sido su identidad desde el principio. Pensó en la noche en que la encontró, en cómo ese llanto débil había atravesado la tormenta y llegado hasta sus oídos, en cómo había abierto la puerta y encontrado a esa criatura frágil, casi sin vida,
abandonada en una caja como si no valiera nada. Pero sí valía. Valía todo. Y ahora tenía que dejarla ir. No porque no la amara, sino precisamente porque la amaba. Porque el amor verdadero no era posesión, era entrega. Era querer lo mejor para alguien, incluso cuando eso significaba que ya no estarían a tu lado. Dulce sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pequeña luz», susurró, «no sabes cuánto cambiaste esta casa, cuánto cambiaste mi corazón. Llegaste en la noche más fría y trajiste calor». Angelita se movió ligeramente en sus brazos, como si estuviera escuchando. Dulce sonrió a través de las lágrimas. «Pero tienes un papá que te ama. Un papá que está luchando por ti cada día. Y eso es algo que muchos niños nunca tienen, y no puedo quitártelo solo porque mi corazón sea egoísta». Respiró hondo. «Así que voy a hacer lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. Voy a dejarte ir, voy a confiar en que estarás bien, y voy a rezar cada noche para que seas feliz». Apretó a la niña contra su pecho una última vez, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpecito. «Pero siempre, siempre serás parte de mí, y si algún día me necesitas, estaré aquí. Para siempre». A la mañana siguiente, Dulce tomó una decisión. Cuando Mateo llegó, lo encontró esperándola en el porche. «Señor Durán, necesito hablar con usted». Mateo se detuvo, con el corazón latiéndole más rápido. «¿Pasa algo malo?» Dulce negó con la cabeza. «No, nada malo. Al contrario». Hizo una pausa y respiró hondo. «Creo que es tiempo». Mateo parpadeó, sin entender. «¿Tiempo de qué?» Dulce lo miró a los ojos. «Tiempo de que Angelita vaya a casa. A su casa». Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Habla en serio?» Dulce asintió. «He visto cómo la cuida, he visto cómo trabaja, he visto su hogar y he visto el amor que tiene por ella. Y creo que está listo». Mateo sintió que las piernas le temblaban. Yo no sé qué decir». Dulce sonrió levemente, aunque sus ojos estaban húmedos. «No tiene que decir nada, solo tiene que prometerme algo». Mateo asintió rápidamente. «Lo que sea». Dulce dio un paso hacia él. «Prométame que la va a cuidar, que va a protegerla, que nunca más va a permitir que nadie la lastime, y que si algún día no puede hacerlo solo, vendrá a buscarme». Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Se lo prometo, con mi vida, con todo lo que soy». Dulce asintió lentamente. «Entonces está decidido. Mañana por la mañana puede llevársela». Mateo dejó escapar un sollozo y cayó de rodillas frente a ella. «Gracias. Gracias por creer en mí. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por cuidarla cuando yo no pude». Dulce apoyó una mano en su hombro. «No me agradezca a mí, señor Durán. Agradézcale a ella, porque fue su llanto el que me despertó esa noche. Fue su presencia la que nos recordó que siempre hay esperanza, y fue su amor el que lo trajo hasta aquí». Mateo levantó la mirada con el rostro bañado en lágrimas. «No la voy a decepcionar, ni a ella ni a usted». Dulce sonrió. «Lo sé». Esa noche, Dulce preparó una pequeña maleta con las cosas de Angelita. La ropa que le había cosido, los pañales que había lavado cientos de veces, el pequeño caballo de madera que Mateo había tallado, y algo más, algo especial. Había trabajado en ello durante las últimas noches, cuando todos dormían. Era una manta nueva, tejida con la lana más suave que había podido conseguir, y en el centro, bordado con hilo dorado, había un corazón. Un corazón pequeño, como el que Angelita tenía en la nuca, como el que todos llevaban dentro, esperando a ser llenado de amor. Dulce dobló la manta con cuidado y la colocó en la maleta. Luego se sentó en el borde de la cama y lloró. Lloró por la niña que había salvado. Lloró por el padre que había encontrado su camino de regreso. Y lloró por sí misma, porque sabía que al día siguiente su corazón se partiría en dos.
pero también lloró de gratitud, porque había sido testigo de algo hermoso, algo que no muchos tienen el privilegio de ver, una vida rescatada del borde de la muerte, un hombre transformado por el amor. Y una segunda oportunidad concedida, cuando parecía que ya no quedaban más. A la mañana siguiente, todos los niños del orfanato se reunieron en el salón principal, sabían lo que iba a pasar, y aunque estaban tristes, también entendían. Mateo llegó temprano, con el rostro pálido de nerviosismo y emoción. Dulce bajó las escaleras con Angelita en brazos. La niña iba vestida con un vestido limpio que Lucía había planchado con cuidado. Su cabello estaba peinado, y en sus ojos había una curiosidad tranquila, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Dulce se detuvo frente a Mateo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso. Luego, con todo el cuidado del mundo, Dulce colocó a Angelita en los brazos de su padre. La niña miró a Mateo, luego miró a Dulce. Y luego, con una sonrisa que iluminó toda la habitación, extendió sus bracitos hacia ambos, como si quisiera abrazarlos a los dos al mismo tiempo. Mateo dejó escapar un sollozo. Dulce sonrió a través de las lágrimas, y los niños, que habían estado en silencio hasta ese momento, comenzaron a aplaudir suavemente. Dulce entregó la maleta a Mateo. Aquí está todo lo que necesita, y algo especial. Lo verá cuando llegue a casa. Mateo asintió, con la voz quebrada. Gracias. Por todo. Dulce negó con la cabeza. No, gracias a usted, por demostrarme que a veces las personas sí cambian, y que el amor sí puede arreglar lo que está roto. Mateo respiró hondo y miró a Angelita. Vamos a casa, pequeña. Angelita balbuceó algo incomprensible y tocó el rostro de su padre con sus manitas. Y mientras Mateo caminaba hacia la puerta, con su hija en brazos y la maleta en la mano, Dulce se quedó allí, rodeada de los otros niños, viendo cómo se alejaban. El corazón le dolía. Le dolía tanto que apenas podía respirar, pero también sentía algo más, paz, porque sabía que había hecho lo correcto, y que Angelita, su pequeña luz, finalmente estaba donde debía estar. Los primeros días fueron extraños para todos. Mateo caminó con Angelita en brazos desde el orfanato hasta su pequeña casa en el pueblo, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca antes había llevado solo. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. Cada mirada que le lanzaba a su hija era una promesa silenciosa de que esta vez sería diferente. Cuando llegaron, abrió la puerta con cuidado y entró despacio, como si estuviera presentándole a Angelita un lugar sagrado. «Bienvenida a casa, pequeña», susurró. La niña miró alrededor con curiosidad. Sus ojos grandes recorrieron las paredes de madera, la ventana amplia por donde entraba la luz del sol, la cocina simple pero limpia. Y luego sus ojos se posaron en la cuna que su padre había tallado con tanto cuidado. Mateo la llevó hasta allí y la colocó suavemente dentro. Angelita tocó los barrotes con sus manitas, sintiendo la madera suave bajo sus dedos. Luego miró hacia arriba y sonrió. Y Mateo supo en ese momento que todo iba a estar bien. Esa primera noche fue difícil. Angelita lloró. No mucho, pero lo suficiente para que Mateo sintiera que su corazón se partía en pedazos. La cargó, la meció, le cantó todas las canciones que recordaba, pero la niña seguía inquieta, como si extrañara los brazos de Dulce, las voces de los otros niños, el olor familiar del orfanato. Mateo no se rindió. Caminó con ella por toda la casa, hablándole en voz baja, contándole historias sobre su madre, sobre los sueños que tenía para las dos, sobre cómo iban a construir una vida juntos. Y poco a poco, Angelita se fue calmando. Se acurrucó contra su pecho, con su cabecita apoyada en el lugar donde podía escuchar el latido de su corazón, y finalmente se quedó dormida. Mateo no la soltó. Se quedó despierto toda la noche, sosteniéndola,
sintiendo el peso pequeño y cálido de su hija en sus brazos, y mientras la miraba dormir, se prometió a sí mismo que nunca más volvería a fallarle. Nunca más. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Mateo se levantaba antes del amanecer. Preparaba papilla de avena para Angelita, cuidando que estuviera a la temperatura perfecta. La alimentaba despacio, con paciencia, limpiando cada gota que caía por su barbilla. Luego la bañaba en una tina pequeña que había comprado en el mercado, asegurándose de que el agua no estuviera ni muy fría ni muy caliente. Después se iba al aserradero, pero solo trabajaba a mediodía. No podía dejar a Angelita sola por mucho tiempo. Aún no. Así que había hablado con su jefe y habían llegado a un acuerdo. Trabajaría menos horas, pero con el mismo compromiso. Y cada tarde regresaba a casa y pasaba el resto del día con su hija. Le enseñaba a tocar las flores que crecían junto a la ventana. Le mostraba los pájaros que cantaban en el bosque. Le leía cuentos de un libro viejo que había encontrado en el mercado, aunque ella no entendiera las palabras todavía. Y cada noche, antes de dormir, le hablaba sobre su madre. Tu mamá era valiente, Angelita. Tan valiente, nunca se rindió. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso cuando tuvo miedo, siguió adelante. Por ti. La niña lo miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si estuviera grabando cada palabra en su pequeño corazón. Y tú eres igual que ella, fuerte, hermosa, llena de luz. Mateo le acariciaba el cabello con ternura. Y aunque ella no esté aquí, su amor sí está, en ti, en mí, en cada rincón de esta casa. Pasaron 3 semanas. Angelita comenzó a adaptarse. Ya no lloraba por las noches. Ya no buscaba con la mirada a personas que no estaban allí. En cambio, sonreía cuando Mateo llegaba a casa. Extendía sus bracitos cuando quería ser cargada. Y balbuceaba sonidos que él juraba que algún día se convertirían en palabras. Una tarde, mientras Mateo cortaba verduras para la cena, escuchó un ruido extraño. Se giró y vio a Angelita, que había logrado ponerse de pie, agarrándose de los barrotes de la cuna. Sus piernitas temblaban ligeramente, pero se sostenía, y en su rostro había una expresión de orgullo absoluto. Mateo dejó caer el cuchillo y corrió hacia ella. «Angelita, lo lograste». La niña lo miró y sonrió, y luego, como si quisiera impresionarlo aún más, dio un paso pequeño mientras se agarraba de los barrotes. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Eso es, pequeña. Eso es. Estás creciendo tan rápido». La cargó y la giró en el aire, haciendo que ella riera con esa risa cristalina que llenaba toda la casa de luz. Y en ese momento, Mateo supo que lo estaba haciendo bien, que a pesar de los errores del pasado, a pesar de todo lo que había perdido, estaba construyendo algo nuevo, algo bueno, algo que valía la pena. Un sábado por la tarde, alguien tocó a la puerta. Mateo abrió y encontró a Dulce de pie en el umbral, con una canasta en las manos. «Doña Dulce», dijo sorprendido pero feliz. No esperaba verla. Dulce sonrió. «Vine a ver cómo están, si no es molestia». Mateo negó rápidamente con la cabeza. «Por supuesto que no». «Pase, por favor». Dulce entró y miró alrededor. La casa estaba limpia, ordenada. Había ropa lavada colgando junto a la ventana. Había comida en la mesa. Y en la cuna, Angelita dormía tranquila, envuelta en la manta con el corazón bordado que Dulce había hecho para ella. Dulce se acercó despacio y observó a la niña. Estaba más grande, más fuerte. Sus mejillas estaban llenas y rosadas. Su respiración era profunda y pausada, y en su rostro había una paz que no estaba allí cuando la encontraron en esa caja de cartón. Dulce sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. «Está hermosa», susurró. Mateo se acercó, de pie junto a ella. «Está creciendo mucho. Ayer se puso de pie sola, y creo que pronto dará sus primeros pasos». Dulce sonrió. «Eso es maravilloso». Hubo un silencio cómodo. Mateo habló en voz baja. «No sé cómo agradecerle, doña Dulce,
por todo lo que hizo, por creer en mí, por darme esta oportunidad. No estaría aquí sin usted. Dulce negó con la cabeza. No me agradezca. Usted hizo el trabajo. Usted cambió. Usted se convirtió en el padre que ella necesitaba. Mateo tragó saliva con los ojos húmedos. Trato todos los días trato de ser mejor. Dulce apoyó una mano en su hombro. Y se nota en cómo la mira, en cómo la cuida, en cómo esta casa está llena de amor. Mateo sonrió a través de las lágrimas. Gracias. Dulce se giró hacia él. Traje algunas cosas, conservas que hice con los niños, pan casero y un poco de miel. Pensé que les vendría bien. Mateo tomó la canasta con gratitud. Es muy amable. De verdad. Dulce lo observó durante un momento. ¿Sabe, señor Durán? Cuando abrió esa puerta hace semanas, desesperado y roto, no estaba segura de qué iba a pasar. Tenía miedo de confiar, miedo de equivocarme, miedo de que Angelita sufriera otra vez. Hizo una pausa. Pero ahora estoy segura de que tomé la decisión correcta, porque usted no solo se convirtió en un buen padre, se convirtió en un buen hombre. Mateo sintió que no podía hablar. Solo asintió, con el corazón lleno. Dulce sonrió. Y quiero que sepa algo. Siempre tendrá un lugar en mi casa. Usted y Angelita. Si algún día necesitan algo, si alguna vez las cosas se ponen difíciles, solo tienen que venir. Las puertas del orfanato siempre estarán abiertas para ustedes. Mateo respiró hondo. ¿Puedo pedirle algo, doña Dulce? Dulce asintió. Lo que sea. Mateo miró hacia la cuna donde dormía su hija. Quiero que sea parte de su vida. No solo ahora, sino siempre. Quiero que Angelita crezca sabiendo quién es usted, sabiendo que fue usted quien la salvó, sabiendo que sin usted, ella no estaría aquí. Dulce sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sería un honor. Mateo sonrió. Entonces venga cuando quiera. Esta también es su casa. Porque usted es familia. Dulce lo abrazó. Y Mateo la abrazó de vuelta. Y en ese abrazo había gratitud, perdón, esperanza y amor. Todo mezclado en un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cuando Dulce se fue esa tarde, Mateo se quedó de pie en el umbral de la puerta, viendo cómo se alejaba por el camino cubierto de nieve. Luego regresó adentro y cargó a Angelita, que acababa de despertar. ¿Sabes, pequeña?, le dijo con voz suave. Hay personas que llegan a tu vida y lo cambian todo, personas que te salvan sin esperar nada a cambio, personas que creen en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo. Angelita balbuceó algo y tocó el rostro de su padre con sus manitas. Mateo sonrió. Doña Dulce es una de esas personas, y cuando seas más grande, te voy a contar toda la historia, cómo ella te encontró, cómo te cuidó, cómo me dio una segunda oportunidad y cómo, gracias a ella, hoy estamos aquí, juntos. La niña sonrió como si entendiera, y Mateo la apretó contra su pecho, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo todo estaba en su lugar. No era perfecto, no tenían mucho, pero tenían lo más importante, tenían amor, tenían un hogar, y tenían un futuro que construir juntos. Y eso era más de lo que él había soñado. El invierno comenzaba a despedirse lentamente, dejando paso a los primeros indicios de la primavera. La nieve que había cubierto las colinas durante meses empezaba a derretirse, revelando la tierra oscura y húmeda que pronto florecería. Los días se hacían más largos, el sol brillaba con más calidez, y en el aire había algo diferente, algo que olía a esperanza. Dulce regresaba al orfanato después de su visita a la casa de Mateo. Caminaba despacio por el sendero conocido, con la canasta vacía en las manos y el corazón lleno de algo que no sabía nombrar. No era tristeza, tampoco era alegría pura. Era algo intermedio, una mezcla de nostalgia y paz, de pérdida y gratitud, de despedida y continuidad. Había dejado atrás a Angelita, su pequeña luz,
pero sabía que la niña estaba bien, más que bien. Estaba amada, estaba segura, estaba en el lugar correcto, y eso era todo lo que importaba. Cuando llegó al orfanato, el sol ya comenzaba a descender entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La casa se veía igual que siempre, sólida, antigua, llena de vida desordenada y ruidosa. Pero para Dulce era más que una casa, era un refugio, un santuario, un lugar donde los corazones rotos encontraban cura. Entró por la puerta principal y fue recibida por el sonido familiar del caos controlado. Los niños corrían por el pasillo, jugando a perseguirse. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena con seriedad. Tomás contaba historias inventadas a los más pequeños, haciéndolos reír con gestos exagerados. Y Matías reparaba una silla rota junto a la chimenea. Todo seguía igual, pero también todo había cambiado, porque Angelita ya no estaba allí. Dulce colgó su abrigo y caminó hacia la cocina. Lucía levantó la mirada y le sonrió. «¿Cómo está?», preguntó la niña. Dulce supo que se refería a Angelita. «Está bien, muy bien, creciendo rápido, feliz». Lucía asintió, con una sonrisa que mezclaba alegría y melancolía. «Me alegro, se lo merecía». Dulce le acarició el cabello con ternura. «Todos se lo merecen, mi niña. Todos merecen un lugar seguro donde crecer». Después de la cena, cuando todos los niños estaban en sus camas y la casa finalmente quedaba en silencio, Dulce hizo lo que siempre hacía, su ritual de cada noche. Caminó por los pasillos, revisando cada habitación, acomodó las cobijas que se habían salido del lugar. Cerró las ventanas entreabiertas y se detuvo frente a cada cama, observando los rostros dormidos de los niños que cuidaba. Cada uno de ellos tenía una historia. Cada uno había llegado allí por una razón diferente. Algunos habían sido dejados por padres que no podían sostenerlos. Otros habían perdido a sus familias. Y algunos, como Angelita, habían sido abandonados sin explicación. Pero todos tenían algo en común. Habían encontrado un hogar aquí. Y mientras Dulce tuviera fuerzas, ese hogar seguiría existiendo. Terminó su ronda y regresó al primer piso. Pasó frente a la cocina, donde aún quedaban restos de la cena. Pasó frente a la chimenea, donde las brasas seguían brillando tenuemente. Y finalmente llegó a la puerta principal. Se detuvo allí. Miró hacia afuera, hacia la noche oscura y tranquila. La nieve había dejado de caer. El viento era apenas un susurro. Y las estrellas brillaban en el cielo con una claridad que solo se ve en las noches más frías. Dulce apoyó la mano en el marco de la puerta y respiró hondo. Pensó en Angelita, en cómo la había encontrado justo en ese lugar, envuelta en una caja de cartón y llorando tan bajo que casi no la había escuchado. Pensó en cómo esa niña pequeña, sin nombre y sin historia, había llegado para recordarle algo que a veces olvidaba, que siempre hay esperanza, que siempre hay una razón para levantarse una vez más, que siempre hay alguien que necesita ser encontrado. Y pensó en Mateo, en cómo había llegado a su puerta, roto y desesperado, en cómo había luchado por su hija, en cómo había cambiado, en cómo se había convertido en el padre que Angelita necesitaba. Dulce sonrió, porque esa historia no había terminado en tragedia, había terminado en amor, en redención, en una familia reconstruida. Y aunque su corazón extrañaba a la niña, sabía que había hecho lo correcto. Cerró los ojos y susurró una oración. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de esta historia. Gracias por traer a Angelita a mi vida. Gracias por darme la fuerza para cuidarla y la sabiduría para dejarla ir. Y gracias por recordarme que el amor verdadero no es retener, es liberar. Abrió los ojos y miró hacia las estrellas. Cuídala, por favor. Cuídala a ella y a su padre. Guíalos, protégelos. Y permite que crezcan juntos, felices y en paz. El viento sopló suavemente, como si el universo estuviera respondiendo. Dulce sonrió y cerró la puerta.
Regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama. Sobre la mesita de noche había una fotografía vieja. En ella aparecía un grupo de niños sonriendo, rodeando a una mujer joven que ella apenas reconocía como su yo de hace 30 años. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Cuántas vidas habían pasado por esa casa? ¿Cuántos corazones había ayudado a sanar? ¿Y cuántos más aún vendrían? Se acostó en la cama y cerró los ojos, y justo antes de quedarse dormida, su corazón se llenó de una certeza profunda. Tal vez no pudo ser madre del vientre, pero fue madre de caminos, madre de almas perdidas, madre de milagros silenciosos que suceden cuando alguien decide abrir la puerta en medio de la noche más fría. Y mientras ella viviera, esa puerta siempre estaría lista para abrirse una vez más. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez, suave, silenciosa, cubriendo el mundo con su manto blanco, y en la distancia, las luces del pueblo brillaban como pequeñas estrellas en la tierra. Una de esas luces venía de la casa de Mateo, donde él acunaba a Angelita mientras le cantaba una canción de cuna. Otra venía del orfanato, donde Dulce dormía rodeada de los niños que cuidaba, y entre esas dos luces había un hilo invisible, un vínculo que nunca se rompería. Una conexión hecha de amor, gratitud y promesas cumplidas, porque algunas historias no terminan, solo se transforman, y esta era una de esas historias, una historia sobre una niña que fue abandonada en la noche más fría del año, sobre una mujer que escuchó su llanto cuando nadie más podía hacerlo, sobre un padre que aprendió que el amor verdadero no es perfección, es presencia, y sobre todos aquellos que, en medio de la oscuridad, deciden ser luz. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Únete a nuestro club de miembros, donde cada semana compartimos historias exclusivas que sanan el alma y nos recuerdan que nunca estamos solos. Y si quieres llevar estas reflexiones contigo, descarga nuestro cuaderno de memorias que sanan el alma, un espacio donde podrás escribir tus propias historias, tus propios milagros, tus propias razones para seguir creyendo. Porque las historias que nos transforman merecen ser recordadas, y las emociones que nos sanan merecen tener un lugar donde vivir para siempre. Déjanos saber en los comentarios qué significó esta historia para ti. Tus palabras también tienen el poder de sanar. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos.